Bueno, bienvenidos a este segundo video donde voy a explicar, como ya había dicho, de manera detallada cada uno de los incoterms. Voy a empezar con EXW. Digamos que este es el término de negociación más cómodo. Quiero hacer una precisión para explicar cada uno de los incoterms. Vamos a hablar de vendedor o vamos a hablar de exportador, que es lo mismo. Y vamos a hablar de comprador o vamos a hablar de importador, que son lo mismo. ¿Listo? Vendedor exportador o comprador importador. Podemos utilizar cualquiera de los dos términos porque estamos hablando de comercio exterior. El vendedor exporta dándole a un cliente fuera de su país de origen y el comprador es un importador porque está recibiendo una mercancía que no viene de su país, sino que llega desde otro lugar. ¿Listo? Este EXW es el término de negociación más cómodo porque es cuando el vendedor le entrega al cliente la mercancía en el país de origen afuera de la fábrica, en pocas palabras. O sea, yo soy un vendedor que está aquí en Colombia, le entrego a mi cliente aquí en Colombia, afuera de la fábrica, ya él se encarga de el transporte dentro de Colombia, de todos los trámites de la aduana y del puerto de salida en Colombia, se encarga del transporte principal, se encarga de que llegue a su país, o sea, yo no tengo que encargarme de nada, es el término más cómodo, porque yo le entrego la mercancía al cliente aquí en mi país y él se encarga de todo. ¿Listo? Este, digamos, término de negociación, este incoterm, aplica para cualquier medio de transporte, repito, y es el más cómodo. ¿El más cómodo para quién? Para el vendedor, ¿no? Para el exportador. Porque yo le entrego la mercancía aquí en mi país, yo no tengo que encargarme de ningún trámite. Segundo término se llama FCA, es un término muy versátil, podemos utilizar FCA fábrica o FCA terminal. La terminal puede ser un puerto, puede ser un aeropuerto, cualquiera. Recordemos que este Incoterm es multimodal en cuanto al medio de transporte. FCA fábrica, local del vendedor, debe utilizarse para cargas completas, remolque o contenedor. El vendedor deberá cargar la mercancía en el transporte y a partir de ese momento la mercancía pasará a ser responsabilidad del comprador. El término FCA fábrica sustituye perfectamente al término ex-works, ya que soluciona los riesgos y los problemas que ocasiona al vendedor. FCA terminal, otro lugar designado por el comprador, debe utilizarse solo para cargas fraccionadas. El vendedor solo deberá entregar la mercancía en el lugar designado. La descarga de la mercancía y su posterior manipulación y consolidación en otro transporte van a cargo y riesgo del comprador. Emplee este término si el comprador consigue mejores precios de flete o si nuestro conocimiento del comercio internacional pues es bajo. Es decir, digamos que va hasta un pasito más adelante del ex-works, puede utilizarlo en la fábrica o puede utilizarlo en la descarga en la terminal, en el puerto, y hasta allí llega mi responsabilidad, ¿sí? Es decir, yo yo le entrego la mercancía cargada en el camión afuera de mi fábrica y él se encarga de llevarla. Es un medio de transporte donde también la mercancía se entrega en el país de origen, no se entrega en el país de destino, ¿sí? FAS también es un Incoterm donde también la entrega se produce en el país de origen. Recordemos que cada Incoterm tiene un momento en el que se transfiere la mercancía y se transfiere el riesgo. Yo la puedo entregar siendo yo el vendedor y estando aquí en Colombia, la puedo entregar en Colombia o la puedo entregar en el país de destino. Estos primeros Incoterms aplican cuando yo entrego la mercancía en el país de origen, o sea, la entrego aquí en mi país y ya el resto y de sacarla de Colombia, todo corre por cuenta y riesgo del comprador. ¿Listo? En el ex-works yo la entrego en mi fábrica
y listo. En el FCA yo se la entrego afuera de mi fábrica cargada en el camión y ya. Y él se encarga de ahí de llevarla a donde la vaya a llevar, o se la entrego cargada en un camión, ya sea en la terminal aérea, marítima, pero él se encarga de todos los trámites de aduanas y de todo lo demás. Y de cargar la mercancía también en el transporte principal, ¿sí? Pero yo no me entiendo del transporte principal en el FCA. En el FAS también la entrega se produce en el país de origen cuando el vendedor deja la mercancía en el muelle del puerto con el despacho de exportación ya realizado. Es decir, yo me encargo de dejar la mercancía en el puerto habiendo hecho ya parte de los trámites aduaneros que son el despacho de exportación. ¿Por qué digo parte? Porque la siguiente trámite pues ya es cargar la mercancía en el buque y todo lo demás. ¿Listo? Entonces FAS, Free Alongside Ship, es cuando yo dejo la mercancía, como ya lo había explicado también en el video anterior, la dejo descargada en un costado del buque y yo ya hice parte de los trámites. ¿Listo? Ahí termina la responsabilidad del vendedor y comienza la del comprador. ¿Listo? Free on board, también, la entrega también se produce en el país de origen. El vendedor deja la mercancía ya cargada en el buque, ¿sí? Debidamente en donde debe quedar, ya sea en el contenedor, en la estiba. Se encarga también el vendedor de los trámites aduaneros, el exportador se encarga de todos los trámites de aduanero. La responsabilidad del vendedor por cualquier daño o pérdida de la mercancía se transmite al comprador una vez la mercancía ya ha sido declarada y ya se sabe que está a bordo del buque. ¿Listo? Siguiente Inconter es el Inconter CFR. El transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo del trayecto es del comprador. Es decir, yo entrego la mercancía al comprador en el transporte principal y todo el transporte principal ya corre a cargo del comprador. Sin embargo, el riesgo de ese trayecto lo sigue asumiendo el vendedor. ¿Listo? El siguiente Inconter es CFR. CFR, en este caso, el transporte principal lo paga el vendedor, es decir, el vendedor se encarga de pagar. Si el transporte principal es marítimo, pues que es el único, digamos, medio de transporte que se aplica para este Inconter. Recordemos que hay Inconters monomodales y Free on Board solo aplica para transporte marítimo. Entonces, en este caso, ese transporte marítimo lo paga el vendedor, pero ya el riesgo, el seguro y todo lo paga el comprador. ¿Sí? Yo pago el transporte, pero no asumo el riesgo ni por pérdida ni por nada de la mercancía, porque yo pago el transporte, pero el seguro lo paga el comprador. ¿Listo? La mercancía se entrega puesta a bordo del buque, ¿sí? Igual que Free on Board, pero la diferencia sustancial es que el vendedor paga los gastos del transporte, paga el flete, pero no paga el seguro. ¿Listo? Siguiente Inconter es CIF. El transporte principal también lo paga el vendedor, ¿sí? El riesgo en ese caso es del comprador. Acuérdense que hay aquí una diferencia, ¿no? ¿Quién paga el gasto, pero también quién asume el riesgo? Entonces, en CIF, el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo lo asume el comprador. El seguro, en este caso, lo paga el vendedor.
Es decir, en este caso se asume un riesgo por parte del comprador, pero la diferencia entre este y el CFR, ¿sí?, es que aquí no solamente el vendedor paga el flete, sino que también paga el seguro. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo pago el flete, pago el seguro, pero el riesgo que está por fuera del seguro lo asume el comprador. ¿Listo? La entrega se produce cuando las mercancías también son puestas a bordo del buque, ¿sí? Repito, en este caso el vendedor está obligado a comprar un seguro a favor del comprador. ¿Listo? En este caso hay una práctica habitual y es que el seguro que compra el vendedor tiene un costo que abarca hasta el 110% de la mercancía. O sea, ese 10% adicional es para perjuicios. Siguiente Inconter es el CPT. CPT, el transporte principal lo paga también el vendedor. El riesgo es del comprador. Si son varias transportistas, o sea, si el transporte principal, digamos, hay que hacer traslado entre digamos, un barco y otro, un medio de transporte y otro, digamos, es importante en este caso que el comprador tenga claro que se entrega la mercancía al primer transportista, es decir, el vendedor entrega la mercancía ya cargada en el primer medio de transporte. El comprador pues no tiene, en este caso, hay que especificar en el contrato, en el acuerdo, en qué momento se transfiere el riesgo, porque se puede transferir el riesgo en una etapa posterior al primer cargue o cuando se entrega al primer medio de transporte principal. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a continuar con el Incoterm CIP. Este Incoterm tiene una característica específica. El transporte principal y el seguro lo paga el vendedor, pero el riesgo del trayecto es del comprador. ¿Listo? Eso es importante tenerlo claro. Una cosa es el transporte y el pago del seguro y otra cosa es asumir el riesgo del trayecto. Los pagos los hace el vendedor, pero el riesgo del trayecto lo asume el comprador. Eso es importante. ¿Sí? Ese riesgo se asume desde que la mercancía sale del país de origen cuando se entrega al transportista principal. El vendedor deberá poner al comprador como beneficiario del seguro, puesto que es este quien está asumiendo el riesgo. El vendedor está obligado a obtener un seguro con una cobertura máxima a favor del comprador. La práctica habitual de este Incoterm es que esa cobertura sea del 10% del costo total de la operación. Al igual que en el Incoterm CPT, que es el anterior, en caso de varios transportistas, la transferencia del riesgo se da cuando se entrega al primer transportista principal, porque a veces hay que hacer transbordos. Vamos con el Incoterm DAT. Este Incoterm tiene una característica muy específica y este Incoterm se eliminó en el año 2020. Se puede utilizar hasta el 31 de diciembre del 2019. Si ya hay contratos firmados con este Incoterm, se respeta la regla. Sin embargo, fue sustituido por el Incoterm DPU. Entonces, en este caso, lo dejé en la tabla, pero voy a explicar en qué consiste el Incoterm DPU. La entrega de la mercancía se produce en el país de destino, o sea, ya pasamos al otro lado, ya es en el país de destino donde se hace la entrega de la mercancía. En el punto donde se convenga que se debe hacer la entrega. Es la única regla que el despacho de importación,
¿sí? La mercancía se entrega en el país de destino sin el despacho de importación, es decir, yo puedo entregar después de la aduana en el punto convenido, pero el despacho de importación tiene que correr a cargo de el comprador, ¿sí? Este Content está diseñado para empresas que quieren controlar muy bien la cadena logística, es decir, cuando el exportador quiere tener un control máximo de su mercancía hasta que llegue al país de origen, ¿sí? Al igual que con el Inconter DAP, eh, la responsabilidad, es decir, vista la responsabilidad y el trayecto que se debe cumplir por parte del vendedor, no se recomienda en países que tengan una infraestructura de transporte y telecomunicaciones poco desarrolladas, ¿sí? Donde existe pues posibilidades de correr con algún contratiempo. Es una recomendación. Vamos con el Incoterm DAP. También la entrega se produce en el país de destino, ¿sí? Pero siempre sobre vehículo y sin el despacho de aduana de importación. De nuevo, el despacho de aduana de importación corre por riesgo del comprador. ¿Listo? Tampoco se recomienda este Incoterm en pues países donde la infraestructura del transporte sean poco desarrolladas, puesto que toda la responsabilidad prácticamente de todo el trayecto es del vendedor. ¿Listo? Incoterm DDP, que es el último, la entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, siempre sobre vehículo, dentro del precio de la mercancía en el Incoterm DDP se incluyen los aranceles y todos los impuestos anteriores a la entrega. Se aconseja usar este Incoterm ya asumiendo pues totalmente la responsabilidad por parte del vendedor, cuando la mercancía pues sea digamos pequeña o de poco valor, porque más es una entrega más tipo courier que otra cosa. ¿Listo? El objetivo es prestar un servicio rápido al cliente que tiene una urgencia, que necesita una mercancía, pues que digamos no implica mucha logística en su transporte y en su importación por tamaño y por valor. Espero que haya sido de su agrado este resumen de los Incoterm y que sea digamos un tema comprensible para ustedes. Gracias.